Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es cómo crear métodos estáticos en Java. ¿Sí? Métodos static. Bien, primero que todo se van a crear Eclipse, se van a crear un proyecto. Bueno, acá tenemos el nombre, ejemplo, un método static. Van a crear un paquete y dentro vamos a crear una clase main con un método main adentro. ¿Sí? Acá tenemos la clase main para ejecutar nuestro pequeño ejercicio que vamos a hacer aquí. Bien, vamos a correr esto. Aquí tenemos la parte del código. Bien, ¿cómo se empieza? Vamos a ver. Los empleados de un comercio, dice, ingresan el monto que cobran como sueldo. Crear un método que devuelva esta palabrita que dice primera cat si el sueldo es superior a 1000. Y dice que devuelva segunda cat si el sueldo es mayor o igual a 500 y menor a 10.000. En caso que no sea ninguna de las categorías anteriores, devolver categoría baja. Bien, la cantidad de empleados que ingresan, el monto es n, o sea, n personitas van a venir y van a ingresar el monto, ¿sí? Para cada empleado mostrar la categoría que le corresponde. Bien, la primera idea entonces es identificar, digamos, qué es lo que necesitamos aquí. Primero, obvio, vamos a necesitar la lectura por la consola. Vamos a usar un escáner, ¿sí? Control espacio. Bien, el escáner lo vamos a llamar sc, new, escáner, esto ya lo vieron en los videos anteriores. Scanner system.in. Sí. Sí, ahí tenemos. Ya tenemos el escáner para la lectura de datos. En este caso, ¿cuántas personas van a venir a usar, digamos, prácticamente a ingresar el monto o el sueldo? ¿Cuántas personas? Aquí me dice la cantidad de empleados que ingresan el monto es n, o sea, una cierta cantidad n. En este caso, ¿qué utilizo? ¿Un for o un do while? Un for, porque con el for yo sé que se usa cuando yo sé la cantidad exacta de repetición. En este caso la n, si n vale 5, yo sé que van a ser 5 empleados. Entonces vamos a pedirle n, ¿sí? Ingrese la cantidad de empleados. ¿Sí? Le vamos a pedir la cantidad de empleados. Ahí le pedimos la cantidad de empleados, le vamos a guardar una variable entera, en este caso n, sc.nextIn. ¿Sí? Le vamos a pedir, ya tenemos la cantidad. Bien. Ahora, ya tenemos la cantidad de empleados. Con esto podemos hacer un for, prácticamente, para que vaya iterando. ¿Desde dónde? Vamos a poner, si quieren, vamos a poner desde 1. El i tiene que ser menor o igual a ¿qué? Al n. Sí, que es la cantidad de empleados. Entonces va a repetir desde 1 hasta el valor de n. Va a ser la repetición con un incremento de la variable i en 1. Bien, con esto ya controlamos que los clientes vayan ingresando. ¿Qué le pedimos? ¿El monto es los que ingresan ellos o no? Los empleados en su comercio ingresan el monto que cobran. Bueno, vamos a pedir el monto acá dentro de la estructura repetitiva. Vamos a pedir ingrese el monto. Vamos a pedirle que ingrese el monto. Seguro va a ingresar un monto, entonces vamos a crear una variable. Como el monto es dinero, vamos a poner que sea doble la variable monto. SC, usamos el escáner, next doble. ¿Sí? Ya tenemos el monto del usuario, de esta persona. Bien, luego el for va a repetir, va a pedir otro monto. Luego el otro monto. Bien, ya tenemos hasta ahí. Fíjense, acá nos dice crear un método, digamos, que devuelva esto. Esto tiene que devolver. Fíjense, primera cat. ¿Qué tipo de dato sería primera cat? Esta palabrita. Sería una tipo string o no, o un tipo cadena. ¿Sí? Entonces, la cajita donde ustedes van a tener que crear tiene que devolver un string. ¿Qué diga esto? ¿Sí? Bueno, acá le da una condición, ¿no? Si el sueldo tiene que ser superior a los 10.000. Segunda categoría, el sueldo tiene que estar entre 500 y 1000. Y en caso que no sea ninguna, tiene que devolver categoría baja. Bien, entonces tendríamos que crear una cajita que prácticamente devuelva una categoría. Acuérdense que le pongo comillas dobles porque decir que esta cajita devuelva un string, o sea, una cadena. Porque estos son palabritas lo que tiene que devolver, entonces es un string. Entonces tenemos que identificar qué es lo que va a devolver la cajita. Ahora, ¿qué es lo que tiene que recibir la cajita para que procese esa información? O sea, para que me devuelva la palabrita. Fíjense, calcular, crear un método que devuelva eso, pero sí el sueldo. O sea, hay que pasarle el sueldo. En este caso, bueno, yo le puse monto. Vamos a ingresar el monto. El monto vamos a ingresarlo en la cajita y ahí vamos a determinar si es la categoría de acuerdo al monto. Vamos a determinar si tenemos que devolver esto, segunda categoría o categoría baja. Bien,
Entonces, como yo ya tengo el monto, ¿no? Entonces me falta la cajita, tengo que crear la cajita. La cajita la voy a crear, ¿dónde? Fíjense. Ahí vamos a correr esto un poquito acá. ¿Se nota ahí? Fíjense, aquí comienza el método main y aquí termina el método main. Tengan en cuenta eso. Entonces aquí termina el método main. Luego de esa línea podemos crear la cajita. ¿Cómo se crea un método en Java? Vamos a poner public, le vamos a poner que sea static. Método estático porque estamos trabajando prácticamente en la misma clase, ¿sí? Para que lo pueda usar. Este método se puede hacer llamado aquí dentro de este método main, ¿sí? Static, y acá va el valor que devuelve. ¿Qué va a devolver en este caso la cajita? Va a devolver una categoría, esta palabrita. Entonces, ¿qué es lo que está devolviendo? Una cadena, que sería prácticamente un string. Vamos a aclarar que devuelva un string la cajita. ¿Cómo lo vamos a llamar? Calcular categoría, lo vamos a poner. Lar categoría lo vamos a poner, o el nombre que ustedes quieran. Entre paréntesis va a ir los parámetros, o sea, los datos que recibe. ¿Qué dato va a recibir por aquí? ¿Un monto o no? Entonces aquí vamos a aclarar que vamos a hacer un agujerito, o sea, un pocito, ¿sí? Una variable monto por aquí, que sea de tipo doble. Le vamos a poner, abro y cierro paréntesis, y entonces estaría abriendo y cerrando la cajita. Dentro de esta llave y esta llave que cierra, vamos a definir al método, o sea, qué es lo que va a hacer el método. Si vieron una calculadora, ustedes le meten el número y acá adentro lo suma y después le tiran un resultado. Bueno, este es lo mismo, ya ingresó el monto. Aquí va a ingresar esta variable monto adentro de la cajita, pero ¿qué hacemos acá dentro de la cajita? Aquí dentro de la cajita se hacen las acciones que ustedes quieran. ¿Qué acción podría ser? En este caso, fíjense, crear un método que devuelva esto, ya sabemos que va a devolver un string. Pero dice, si el sueldo es superior a 1000, que devuelva segunda cat. No, si el sueldo es superior a 1000, tiene que devolver esto. Que devuelva primera cat si el sueldo es superior a 1000. Entonces, ¿cómo hacemos para preguntar? Bueno, acuérdense que el sueldo es el monto, ¿no? Acá, si quieren trabajarlo con sueldo, trabajen con sueldo. En este caso yo ya tengo, si esto ingresó dentro de la cajita, el monto yo lo puedo trabajar aquí adentro. Vamos a preguntar if, puedo agregar un if acá dentro de esta cajita, es decir, la variable monto, ¿cómo tiene que ser ese parámetro? Si es mayor o superior, o sea, a los 10.000, a los 10.000, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que devolver la cajita? Devuelva primera cat. Entonces, ¿cómo hago para que esta cajita retorne algo? Fíjense, acá me está dando error. ¿Por qué? Porque dice, este método tendría que hacer un retorno, o sea, tiene que devolver algo. ¿Cómo hago para que una cajita retorne algo, devuelva algo? O sea, un dato de aquí que salga para afuera de la cajita. Uso return. Bueno, en este caso voy a poner return. Bien, ¿qué es lo que tengo que devolver? Primera categoría, primet cat, ¿sí? Como es un dato, voy a poner primera categoría. Categoría le vamos a poner, ahí está. Primera categoría, punto y coma. Entonces, si se llegara a cumplir esta condición, este método tiene que devolver esta palabrita. Es un dato de tipo string. ¿Sí? También puede devolver una variable, no hay problema. Pero en este caso, suficiente con esto nada más. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Si el monto que él ingresó a este método es mayor a 1000, devuelvo esto. Pero fíjense, el método todavía me sigue dando en rojo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me ingreso un monto de 300 pesos? 300 es mayor a 10.000, falso. Entonces viene, no entra por aquí y no se ejecuta, no hay nada por acá. Pero como este método dice que devuelve un string sí o sí, ustedes no estarían devolviendo nada. Por ejemplo, si ingreso 300, no cumple, entonces no devuelve nada, no hay un return aquí. Es por eso que esto me está pidiendo, che, te falta un return. Generalmente, cuando ustedes hagan una estructura selectiva dentro de un método que devuelve algo, estaría bueno que hagan un return para cada camino. En este caso ya tengo para este camino, ¿no? Cuando el monto sea mayor a los 10.000. Me faltaría, fíjense que hay más opciones. Tiene que devolver segunda categoría si el sueldo es mayor o igual a 500. Entonces puedo abrir un else. Sí, un else, abro y cierro. Vamos a preguntar nuevamente, vamos a hacer un if anidado. Abro y cierro. Vamos a preguntar cómo tiene que ser ese monto. Prácticamente tiene que ser mayor o igual a 5.000 pesos. 5.000 pesos. Y, ¿cómo tiene que ser? Ese monto también tiene que ser menor a los 10.000 pesos. O sea, si está entre 5.000 y menor a 10.000, ¿qué pasa? Tengo que devolver segunda categoría.
Entonces acá para este camino yo haría un return. Voy a devolver segunda, la palabrita que diga segunda categoría. Bien, acuérdense que en este caso estamos devolviendo solamente un dato. ¿Sí? No hay ningún problema. Bien, estamos devolviendo solamente un dato. Ahora, también se podría devolver por aquí una variable, no hay ningún problema con eso. Ahora, dice, en caso de que no sea ninguna de las anteriores, devolver categoría baja. Entonces, si no se cumplió esta ni esta, yo tendría que devolver categoría baja. Else, y vamos a hacer un return. Return, y vamos a devolver la palabrita que diga categoría baja. Bien, punto y coma al final. ¿Hasta ahí bien? Fíjense que acá está cubierta, cuando el monto es mayor a 1000 va a devolver esto, la cajita va a devolver esto. Cuando esté entre 5000 y menor a 10000, la cajita va a devolver esta palabrita. Pero en caso que no se cumpla ni esta, ni este camino, tendría que devolver algo sí o sí. Entonces lo que va a devolver es esta palabrita que dice categoría baja. Bien, fíjense, por eso ya desapareció el error. ¿Por qué? Porque yo puse un return para cada uno de los caminos posibles que hay. Entonces sí o sí, una de estas va a tener que devolver. Hasta ahí ya creamos el método calcular categoría. Si presionan aquí, se cierra el método, fíjense. Si pasan sobre el método, ¿sí? Aquí lo cierran y ahí pueden ver el método. ¿Sí? Acá estaría. ¿Sí? Abren y cierran y ahí está el método. Tenemos creado desde aquí hasta aquí una cajita. ¿Qué hace eso? Tenemos que mandarle un monto que sea de tipo doble, o sea, un número real, un doble. ¿Cómo lo llamo aquí a esta cajita? Aquí tengo, fíjense, ahora estamos parados ahora en la otra, el main, método main. ¿Cómo llamo a la cajita que yo he creado acá abajo, que se llama calcular categoría? ¿Cómo lo llamo? Dice, fíjense, por cada empleado mostrar la categoría que le corresponde. Entonces tengo que llamar a esta cajita. Una de las formas prácticamente es usar un CISO, ¿sí? Un System Open Line, y decir, bueno, y mostrar directamente, llamar a la cajita, calcular categoría. ¿Sí? Acá vamos a poner, fíjense, calcular categoría, control espacio, y ahí aparece ya el método. Entre paréntesis aparecen los datos que necesita. Necesita un doble, que se llame monto. ¿Sí? No importa tanto el nombre, importa más el dato. Un doble necesita que le mandemos. No me importa el nombre, sino el dato. Doble. Y esto te va a devolver 2 puntos y dice acá lo que devuelve. Devuelve un string. Y sí, pues devolvió un string en esa cajita. Entonces aquí voy a llamar. Acá le voy a pasar, en este caso, esta variable. Dentro de los paréntesis, fíjense, aquí está el primer paréntesis y acá el paréntesis de cierre de este método. Estoy llamando al método y mostrándolo dentro de un mensaje. ¿Sí? Esa es una de las formas. La otra forma es como que este método devuelve algo, yo ese algo lo puedo guardar en una variable. Me creo acá una variable cualquiera, podemos crear una variable string. ¿Por qué me creo string? Porque este método devuelve un string. Entonces la variable donde voy a guardar va a ser de tipo string. Le pongamos R, ¿sí? O resultado, result. Ahora le vamos a poner cate. La variable catego. ¿Sí? La variable categoría le pongo directamente. ¿Sí? Y aquí llamo al método. ¿Cómo se llama un método? Va con su nombre. Copio el nombre, prácticamente lo pongo. O lo escribimos, fíjense, pongo calcular, control espacio y ahí aparece ya el método que han creado. Aquí el dato que necesita. Acá necesita un dato doble. ¿Sí? Y acá el único dato doble, si yo estoy parado aquí, ¿qué dato doble que tengo? Era el monto. Y el monto le estoy pasando ahí como dato. Punto y coma al final y ahí está. Esto nos va a devolver una categoría, o sea un string, y ese string se va a guardar aquí, en categoría, en esta variable. Luego, para mostrar cómo lo hacemos, podemos hacer un CISO y mostrar la variable categoría para ver qué es lo que tiene. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí, vamos a probar, vamos a guardar, vamos a ejecutar. Bien, aquí fíjense que sí, está bien. Vamos a ejecutar. Ingrese la cantidad de empleados. La cantidad de empleados vamos a ingresar, por ejemplo, 2. Ingresa un monto. Yo voy a ingresar un monto, no sé, de 6000.